Buen día, estimados estudiantes. Hoy es 9 de diciembre, ya son las 9:05 de la mañana. El día de hoy es el webinar para Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy es realmente el último de este año, ¿sí? Empezando ya lo que sería el tercer corte, culminando el segundo, ya con subida de notas a control de estudio. En fin, quería comentarles el día de hoy, pues como ya estamos comenzando el tercer corte, pues a hacer una retoma de lo que es el calendario, el cronograma, la planificación del tercer corte y mostrar el contenido y mencionar las actividades que tenemos para este tercer corte. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla, como siempre hago, en esta oportunidad. Vamos a observar entonces lo que es el calendario en principio. Fíjense que, como les dije, tercer corte equivale al 40%. Ya estamos en la semana 11 del semestre 2022. El cierre, digamos, para este mes ya el 12, entraríamos el 13 ya con vacaciones colectivas y regresamos nuevamente al semestre el 11 de enero, ¿ok? Entonces es para que verifiquen ese calendario que está allí y bueno, el término en general del semestre y del tercer corte, por supuesto, sería el 13 de febrero. Sin embargo, actividades conmigo a nivel general de lo que es el diseño gráfico 5, vamos a terminarlos el día 6, de manera de tener la semana del 16 para revisión ya de actividades, correcciones, etcétera. Sí, cosas, digamos, llamémoslas administrativas. Observemos el plan de evaluación de diseño gráfico 3, recordando que, bueno, que en este momento pues estamos, como les dije, en la semana 11, ¿ok? Aquí observarán en el plan de evaluación que está disponible en la carpeta de información general de la plataforma. Los que los descargaron al principio, los felicito. Los que no, todavía tienen el chance de descargarlo y visualizar cuáles son los objetivos, el contenido programático para cada corte. Digamos que la tabla de objetivos, donde está la columna de objetivos y contenido programático, pues no se subdividió, sino simplemente se colocaron los objetivos de los temas porque uno sigue al otro, es decir, es una evolución y siempre se van manteniendo los contenidos, ¿ok? Entonces, siempre vamos a utilizar los conceptos utilizados que dijimos en el primer corte, en el segundo corte, y entonces va llenando, digamos, lo que van complementando lo que sería ya el tercer corte, que para este tercer corte ya sería el manual, realizar un manual y ficha de señalética, ¿ok? Entonces, allí está el hecho de manejar ergonomía, los módulos, los materiales y su aplicación. Bien, tenemos allí también lo que son las estrategias online, que es, pues, tenemos para esta semana ya la entrega de las notas del segundo corte, este webinar que ya es el final de, como dije, del año, el definitivo del año. No es el último del semestre, pero sí el último del año. Aquí se observan cuáles van a ser las evaluaciones, cuáles son las estrategias de evaluación. Entonces vamos a tener un foro de participación que tiene su valor de 5 puntos, una actividad tipo brainstorming, ¿ok? El trabajo final como tal. Estas dos actividades que ustedes ven aquí se conectan, es decir, una es las ideas generales, todo, digamos, lo que sería el proceso de diseño para un manual de señalética y la actividad última que ya sería ya la conformación de lo que es el manual o la elaboración, lo que sería el manual de señalética y la manera como lo vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces esa entrega estaría pautada hasta el 6 de febrero y como les dije,
La semana 16, del 8 al 13, pues ya es el proceso de entregas del tercer corte, la revisión por parte de ustedes, se las he colocado aquí, más o menos espero tener 2 días con ustedes de manera de la revisión, y bueno, la conformación de ellas y entrega de notas definitivas a control de estudio a cada una de las extensiones del instituto. Y bueno, tenemos una semana que es para nosotros la parte administrativa, que es cierre de actas, firmas, etcétera, ir al instituto y bueno, entregar todo eso, ¿ok? Se los quise colocar allí porque ese va a ser el proceso de alguna manera, ¿ok? Dejo de compartir esto y nos vamos a ir a la plataforma. En el caso de diseño gráfico 5. Fíjense que, bueno, he actualizado un poco la plataforma en el caso de ustedes. Sí, puse el tercer corte ya un poco más rápido. Está de primero, ¿ok? Está de primero para ustedes. Como les dije, la información en la carpeta de información de interés van a encontrar ustedes, pues, el calendario, el plan de evaluación, que siempre estuvo colocado al principio, pero bueno, con los que no lo han visualizado, como dije, lo pueden todavía descargar allí. Sí, sigo utilizando la cartelera informativa para dar los puntos necesarios del corte, de este tercer corte, ¿ok? Allí también he colocado, si se han fijado, cuándo voy a dar los webinars o cualquier otra instrucción que amerite esta información pertinente, ¿ok? Ustedes van a seguir utilizando el foro de alguna duda, pregunte aquí, para colocar sus dudas. También tienen el Telegram, el grupo de Telegram para también colocar sus dudas allí. Bueno, ya el cierre del foro de Vamos a Conocernos, pues se dio en el primer corte. Lo ideal es que uno se presentase al comienzo del semestre. Y bueno, las sesiones, todo eso va a estar allí, como siempre. El tercer corte, denominado Manual de Normas Señaléticas y fichas señaléticas. Entonces, en los contenidos, ustedes observarán colocado una carpeta de lecturas recomendadas y también el libro de la unidad 3 de Manual Señalético. Allí ustedes van a encontrar, cuando lo abran, una introducción, los objetivos, el contenido, enlaces relacionados, ¿ok? Les dejé por acá un video relacionado también con respecto a lo que son el manual de señalética, una forma de diseño del manual de señalética. Y igualmente por acá en la ficha señalética, el contenido que les he colocado allí es a nivel de video, ¿sí? Porque está muy relacionado al manual. En la ficha señalética nosotros colocamos todos los módulos compositivos, el material y las aplicaciones que se dan allí dentro de un manual de señalética. O sea que el manual y la ficha están íntimamente relacionados, ¿ok? Sin embargo, en el video pues ustedes encontrarán algunos aspectos que van a ampliar sus conocimientos en cuanto a ficha señalética, también está allí, ¿ok? Ok, quería mostrarles las lecturas recomendadas de la unidad 3. Ya las tengo abiertas, ustedes cliquean acá y van a encontrar entonces las lecturas recomendadas que están en PDF. Bien, voy a compartirles aquí. Están, digamos, señaladas por orden, un poco para que se establezca de esa manera. ¿Ok? Si tienen complicaciones con la descarga, a veces aparece que están en blanco. Si les he dicho entonces que ellos están en PDF, descárguenlo normalmente y con botón secundario le van a abrir. Y es bueno que previo tengan descargado el Adobe Acrobat, ¿sí? Acrobat Reader, que les lee cualquier tipo de PDF que está allí. Si no, me informan, por favor. Infórmenme de que les descargó bien perdón, les descargó bien los PDF. Entonces, aquí tenemos este archivo de señalética con los sistemas de señales. Entonces, aquí ustedes observarán los diversos conceptos que se manejan dentro de lo que empieza a ser la conformación del manual.
Entonces van a tener una imagen de marca, ya estamos hablando de señalética como tal, ¿no? Más que de señalización, señalética. ¿Qué es lo que debe contener el programa señalético? La metodología de creación, es bueno que lo vayan conociendo porque nos da un esquema de cómo manejar el manual de señalética, ¿ok? Una pauta estructural, las leyes de estructura, eso tiene mucho que ver con la parte de retículas utilizadas, lo que nosotros ya observamos en la parte de pictogramas, que aplicamos lo que fueron retículas y módulos, entonces pues eso sigue estando aquí. En la parte de tipografías, de las flechas, del color, sigue estando presente, ¿ok? El programa señalético a nivel de pauta estructural es digamos, un manejo de lo que sería esa retórica de la modulación, ¿sí? De manera que todas esas señales, ese diseño de señalética esté conforme a un módulo, ¿ok? Entonces, por eso se debe hacer así. Hablamos de lo que son las flechas, los signos, el infrasigno, entonces están, digamos, dispuestos todos estos conceptos en esta parte para poder desarrollar lo que debe contener un manual. El manual también tiene mucho que ver con la parte de diseño editorial, ¿sí? El manejo que ustedes han desarrollado en anteriores semestres. Creo que en diseño gráfico 2 es donde se desarrolla lo que es el diseño editorial. Bueno, en el manual también se deben aplicar esos conceptos en lo que es ese libro que se hace, ¿ok? Está la organización de un programa señalético. Fíjense que se toma el contacto de la problemática, es decir, se toma un problema, se recopila la información, se organiza y se planifica el proceso de trabajo, se hace el diseño gráfico y la preparación de prototipos de señales, de señalética, se hace realización industrial de los elementos señaléticos, es decir, ya la parte técnica, la supervisión y la producción y la instalación, ¿ok? Se hace una reseña de cómo debe ser esa instalación de la señalética, en qué estado debe estar, el control experimental y funcionamiento del programa a la práctica. También, perdón, toma de contacto, el programa se inicia con una toma de contacto con el espacio sujeto de tratamiento señalético. El espacio está destinado a la prestación de servicios diversos, utilitarios, distractivos, culturales. Es decir, un manual de señalética pues tiene que ver con lo que es el problema a resolver con respecto a las señales. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué es su función? Y cuál es su objetivo a nivel cultural, social, cuáles son sus elementos recreativos, etcétera. Entonces, allí aparece lo que es la tipología funcional, la personalidad, la imagen de marca de esa señalética, los condicionantes arquitectónicos y ambientales que tienen que ver con el caso de ergonomía, de antropometría, o sea, cuál es la mejor disposición de la señal con respecto al espectador o al usuario, ¿ok? Y bueno, aquí ustedes van a revisar una serie de elementos que son importantes dentro del manual también, como es una colocación de un plano, una ubicación de donde ustedes van a colocar un sistema de señales y de señaléticas, y entonces a través de un plano de recorrido ustedes informan al lector, al espectador, dónde van ubicados esas señales. Se hace una zonificación, se ubican ciertos servicios, se hacen ciertos recorridos, o el diseñador hace que se haga el recorrido, cómo debe ser el recorrido, y la señalización a nivel de dónde van ubicados, ¿ok? Entonces, aquí en este archivo de PDF, entonces encontrarán algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo pudieras manejarse los elementos que debe contener un manual. Es decir, ya tenemos la planimetría y vamos señalando, ¿ok? Muy gráficamente a la manera del diseñador gráfico y a nivel de diseño editorial, qué elementos son los importantes dentro de este manual de señalética. ¿Okay? Voy a dejar este hasta acá, para mostrarles lo otro que tiene el segundo archivo,
que habla sobre la tipografía de la señalética, cómo debe ser la legibilidad, la personalidad, la identificación o la imagen de marca, ¿ok? Entonces aquí encontrarán ciertas características de cómo debe manejarse la tipografía en la señalética, que es muy importante incluirla dentro del manual. Habla de la claridad, ciertas características de lo que debe tener la tipografía, visibilidad, la legibilidad en la distancia, que tiene que ver con la parte de ergonomía y antropometría con respecto al espectador, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Nos da una serie de tipografías recomendadas, si ustedes las desean verificar. En fin, este archivo pues es de alguna manera 2 páginas, es corto, es, digamos, basado, va directamente a lo que sería la parte tipográfica de la señalética. Y en el tercer archivo, es también una recopilación a nivel de espacio general, digamos, espacio, si se quiere, público, un poco más amplio, no solamente de una, por decir, de una edificación para colocarle señalética, sino que va un poquito más allá de, a lo mejor a nivel de entorno, de contexto, pues nos dice cómo son los modelos a nivel de lo que es la parte señalética, a nivel de cómo pueden ser los mapas, los signos que se utilizan allí, ¿ok? Esto, ¿por qué lo coloco? Y esto es intencional, porque en la actividad que vamos a tener, trata de un sector, vamos a escoger un sector más de su comunidad, ¿ok? El sector donde ustedes están residiendo en este momento, donde pueden estar en este momento debido, pues, a la pandemia, y observar qué es lo que pasa a su alrededor, cuál sería el problema de señalética faltante allí, ¿sí? Si hay buena señalización, si hay mala señalización, o definitivamente no hay señalización, entonces allí prácticamente estamos en un problema que no se ha resuelto y que podemos tratarlo a través de lo que es el diseño gráfico con este tema de señalética, de diseño de señalética. Entonces, este archivo nos va a ayudar un poco a visualizar a nivel global, si se quiere, el contexto que nos rodea, para poder tipificar elementos sobre el diseño de señaléticas, ¿ok? Entonces, nos dice varios conceptos adicionales a lo que es los signos, como les decía, en el caso del contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son los símbolos lineales? Es muy conceptual y de alguna manera pues nos ayuda a distinguir y quizás a dibujar sobre una planimetría cuáles son los sitios de problemática, que está bien, que está mal, etcétera, ¿ok? Entonces, es necesario que revisen estos archivos que están por aquí de lectura recomendada. Entonces, como ya les estoy mencionando las actividades, vámonos a las actividades que están planteadas para este tercer corte. Una de ellas es, como les decía, en el plan de evaluación, es que tenemos un foro de diseño, tu participación es importante, ¿ok? De 5 puntos, eso está dentro de un 20% de la evaluación del tercer corte, va sumado con la tarea del brainstorming de diseño, que esa vale 15 puntos, ya se las voy a enseñar. El foro de diseño es la participación activa que ustedes tengan en los webinars, en los foros que están allí de ayuda, o en este mismo foro que está allí, en el Telegram, de manera de hacer las inquietudes, de dejar comentarios de valor, de repente de compartir alguna información que crean pertinente para la materia y la pueden colocar allí a través de videos, a través de un audio, o dejar alguna bibliografía recomendada y se comenta. Compartir de repente con sus compañeros sus comentarios, ¿sí? Dentro de ese foro de diseño, de la participación es importante. Entonces la idea es que ustedes puedan participar allí a través de ese foro, colgando, como dije, las capturas de pantalla que ustedes
una vez que de repente puedan participar en el grupo de chat del Telegram, una vez que hicieron una participación importante allí, hacen su captura y la cuelgan allí, la colocan allí y comentan que esa fue su participación. Y allí tienen ya tienen un valor de 5 puntos. ¿Ok? El cierre de este foro es hasta el 23 de enero. ¿Ok? Entonces, es bueno que para poder participar en el foro, entonces vayan revisando el contenido, vayan revisando las actividades y pues fomentando todas esas inquietudes que están allí. ¿Ok? Por acá también voy a enseñarles lo que es la segunda actividad de diseño para el tercer corte, que les hablaba que es un brainstorming de ideas. Ahí ya comienza ya lo que es el diseño. Este brainstorming y la que sigue, la actividad que sigue, que es el diseño de manual de señalética, están conectadas en ese brainstorming. Vamos a ver si nos carga porque el internet ya pues está bajando, me imagino por todas las conexiones que hay. En ese brainstorming de ideas que van a realizar ustedes, van a ya ir pensando en el manual de señalética de un sector, del sector que ustedes, donde estén viviendo. Ok, ya voy por acá, que aquí en las instrucciones está más específico. Ok, brainstorming. Ajá, entonces, en ese brainstorming de ideas, justamente, es el diseño de manual de señaléticas, pero basado en un sector. ¿Okay? Van a resolver la problemática de un sector a nivel de lo que falta de señales. Entonces, en la actividad esta de acá, dice brainstorming de diseño y aspectos que debe contener un manual de señalética para espacios públicos. Entonces, he colocado intencionalmente palabras claves: proceso de diseño, análisis y síntesis de señalización y señalética, uso de mapas mentales, manual de señalética, ficha señalética. Entonces dice allí que el estudiante de diseño gráfico 5 escogerá dentro del sector donde vive, en un área de alrededor de 300 metros, ¿sí? Circunscrito en un área de 300 metros, la cual tenga necesidad de señalización y señalética de sus espacios. Es decir, ya ahí hay un problema en el caso del sector donde vivimos. Nosotros como diseñadores, pues lo que vamos a hacer en principio es observar qué es lo que está pasando con las señales. ¿Hay o no hay señalética en realidad dentro del sector donde vivimos? Ponernos en los zapatos de los demás cuando quizás nos vienen a visitar y decir, las personas que me visitan llegan fácil, es de fácil ubicación el sector, las calles están señalizadas o no. O sea, pensar en eso, ir observando si de repente los hitos importantes, es decir, cuando hablo de hitos, pues que si hay edificios que de repente pueden ser importantes, comercio que de repente sea punto de referencia, están señalizados o no. Entonces ya ahí empieza a conformarse problemas en el hecho de ir observando, no problema como verlo problema de qué problema, sino que hay una situación allí que se puede resolver con el diseño. A eso me refiero cuando se habla a nivel de problema de forma académica. ¿Ok? Entonces, ¿qué desarrollar allí? Ya ir empezando a aprovechar esa observación que hacen de su sector e ir recopilando todas las ideas que se nos vienen. Bueno, a este sector le hace falta esto, y ir anotándolas a través de quizás un mapa mental, ¿sí? Ir anotando las palabras claves, ir anotando todos esos detalles que nos sirven para el proceso de diseño de este elemento que vamos a hacer de un manual de señalética. Obviamente una vez estudiados los conceptos en los contenidos y ir resolviendo las dudas que se nos van fluyendo en la manera de que vamos diciendo, bueno, hay un manual de señalética que debemos resolver o que debemos elaborar para nuestro sector. Entonces, todas esas ideas las vamos colocando, o sea,
tanto el problema que hay como de repente la resolución a ellos. A lo mejor con ciertos criterios de diseño vamos resolviendo esos problemas, entonces eso lo vamos colocando allí. Sí, entonces allí me paré un momento por acá porque quería explicar esa parte. Entonces dice, la necesidad de señalización y señalética de sus espacios. Para ello desarrollará un brainstorming a manera de mapa mental, ¿sí? Sobre ideas, como dije, aspectos y o elementos que intervienen en el diseño de señalización y señalética, que serán luego desarrollados en un manual señalético para su sector. Es decir, aquí es la forma, digamos, del caos de ideas, ¿sí? Como bien dice el brainstorming, ¿ok? Como bien lo define él, es el brainstorming, todas las ideas que se nos vienen las colocamos allí. Y en el manual señalético, por supuesto, lo vamos a organizar, ¿ok? Entonces, para el mapa mental, que es el brainstorming como tal, puede hacerse uso de plataformas. He colocado allí, puede ser el Goncourt, puede ser el Prezi, el Canvas, otro programa de su preferencia, puede ser en un PowerPoint también, puede ser que todas esas ideas ustedes las recopilen, ¿ok? Que las referencias de imagen pues también las coloquen allí, o sea, es decir, todo el proceso lo van el proceso de diseño me refiero, lo van colocando allí. ¿Ok? Lo van recopilando, es como la bitácora del diseño va a estar allí, eso es lo que significa esta actividad. Entonces, con algunos de sus programas, ustedes resuelven ese mapa mental de ideas, ese brainstorming de ideas, podrán colocar fácilmente allí, como digo, sus ideas para el diseño, a ir actualizando esa actividad progresivamente hasta el término de la última actividad del tercer corte, es decir, como les digo, esta actividad del brainstorming está conectada con la última actividad que es el desarrollo del manual. ¿Ok? Una vez que ingrese el usuario, si ustedes utilizan alguno de esos programas que señalo allí, pues me dan la invitación y a lo mejor yo puedo en algún momento ir revisando, ir aportándoles también ideas al respecto. ¿Ok? Y dice acá que se puede utilizar otro programa distinto, sí se puede utilizar otro programa distinto al que les estoy sugiriendo, ¿ok? De manera, la idea es ir viendo sus avances, es decir, que yo esté presente en su proceso de diseño. El mapa mental o las ideas deben incluir elementos estructurales del manual de señalética, o sea, hacer una estructura del manual de señalética, qué elementos deben estar allí, ¿ok? Entonces allí les ratifico, que deben apoyarse en las lecturas y enlaces de las unidades. Elementos que estructuran la ficha señalética, es decir, también pueden colocar ya las ideas de cómo ir estructurando la ficha señalética dentro del manual. Obviamente se van a apoyar en las lecturas y enlaces de las unidades. Van haciendo, como dije al principio, un análisis del lugar, ¿ok? Entonces, el análisis del lugar lo van haciendo a través del sector donde viven, cuál es la necesidad de señalización y señalética, entonces esas ideas deben estar allí. Una breve reseña, es bueno ir buscando a nivel bibliográfico la reseña de la problemática de la señalización de su sector, ¿ok? Es decir, una reseña del sector donde viven, de que, o sea, quizás cuando se fundó o cómo se formó, cómo se conformó, etcétera, ¿sí? El público objetivo o usuarios del sector, qué tipo de público tienen ustedes allí, qué tipo de sector es, si es un sector netamente residencial, si es un sector residencial con comercio, o es un sector con industria, viven puros estudiantes o viven mayormente personas de la tercera edad, por decirlo de alguna manera. En fin, ese es el público a que se refiere el público objetivo. Y cuáles son los usuarios, el usuario que viene, los niños, si hay, digamos, hay un parque cerca, pues ahí de repente ese parque se utiliza para niños. Es decir, describir lo que pasa en el sector de ustedes. Posibles ambientes a señalar, el radio de acción de 300 metros a la redonda de donde viven, ¿ok? Entonces, los ambientes a señalar, ¿qué son? Digamos, edificaciones de relevancia, lo que serían hitos, o lo que sean edificaciones que sean de referencia de usuario. Por ejemplo, el semestre pasado
un muchacho en Capacho vivía cerca de donde hacen una especie de festival cultural. Entonces la señalización de él fue plantear justamente cuál era el recorrido que hacían las personas en esa manifestación cultural. Entonces ese sector era residencial, pero a su vez en un momento del año, ¿ok? Realizan ciertas festividades. Y bueno, entonces pudiera relacionarse esa parte con el concepto, o sea, con el radio de acción, que se puede hacer. Otra persona, por ejemplo, surgió que vivía en una residencia y no se dio cuenta que al principio había dicho no, pero es que detrás de la residencia no se puede señalizar porque hay una montaña con pinos. Y entonces, ¿cómo se llamaba la residencia? Pues Los Pinos. Entonces, el concepto salió por allí. Sí, a pesar de que no había señalización, pero había un parque con pinos, entonces, pues, de alguna manera esas residencias de que le rodeaba 300 metros, entonces el concepto vino por allí, por ese tipo de material que daban los pinos, etcétera, etcétera, ¿ves? Entonces, la idea con eso es ir buscando elementos que nos den el concepto generador para ir colocándolo dentro del manual. Fíjense también que, bueno, dentro del radio de acción que les comento allí, los servicios públicos se mencionan, si hay paradas de buses, taxis, como les dije, edificaciones relevantes o espacios que necesitan identificarse y que son relevantes, ¿verdad? Que son importantes dentro del sector, pero que no tienen señalización, eso se puede hacer. De repente calles, de repente las carreras, sí, que no están señalizadas, que por ejemplo visitantes dicen cuál es la calle 5, por decir una, por mencionar una, y realmente pues ustedes no saben, pero sí aparece quizás en el Google Chrome, en el Google Map, perdón, es lo que quise referirme. Si hay iglesias, parques, plazas, ubicación de calles, avenidas, viviendas, edificios, áreas para personas con discapacidad, entre otros. Y otros ambientes, otros elementos que sean necesarios. Entonces, recomiendo que hagan un recorrido por su sector y ver qué es lo que hace falta, cuál es la problemática de señalización que hay allí, de manera de ir ya teniendo ideas al respecto de lo que va a ser el manual. Pueden hacer un croquis del sector a través del el Google Map, ¿ok? O realizan, si tienen la destreza, pueden hacer un croquis a mano alzada. Y les coloqué allí breve reseña histórica del sector donde vive. Realizar bocetos de señalética y señalización del manual para señalético. Entonces allí habla de ideas para identidad visual del manual de señalética. Aquí pueden colocar referencias de diseño, los primeros bocetos, ideas relacionadas al diseño editorial del manual de señalética, ¿okay? Ideas sobre el color, la tipografía a utilizar, los marcos, la diagramación, posibles elementos tridimensionales que se pueden utilizar y faciliten la colocación de señalética, como tótem, banderines, estelas, fotogramas, etc. ¿Okay? Esos recursos también son válidos. Proceso de elaboración del manual de señalética en cuanto a digitalización, vectorización, capturas de pantalla en el diseño. Todo eso va incluido en este brainstorming, en esta actividad. ¿Okay? Se coloca allí, por eso, fíjense que como son tantas ideas, por eso hice referencia a que utilizaran alguno de esos programas que nos sirven para mapas mentales, de manera de ir colgando allí las ideas y que ustedes pueden ir actualizando poco a poco en la medida que van recopilando información. ¿Ok? No lo dejen para último momento hacer esto porque se les va a complicar. Realmente recomiendo que vayan leyendo las lecturas recomendadas y vayan desarrollando las ideas. Y esas ideas, todo lo que hagan, les va a servir para ir acumulando en el diseño. A ver, les digo por acá, en fin, coloca todas las ideas relacionadas para el logro de un buen diseño del manual de señalética del sector donde vives. Tienen como apoyo entonces los webinars, el foro de diseño, tu participación es importante, que es una actividad, el chat de grupo del Telegram para plantear las dudas e inquietudes. Es importante no dejar en último momento las actividades de esta cátedra para
seguir avanzando progresivamente hasta su cierre. Una vez considere que ya terminó el mapa mental, pasan a hacer el manual de señalética, copian el enlace y bueno, ya terminamos con esta actividad que sería de 15 puntos sobre el 20%. El foro de participación más esta actividad pues suman 20 puntos que están dentro de un 20% y el cierre de esta actividad, sí porque sí, es hasta el 30 de enero. ¿Ok? Colocan el enlace, si lo hicieron en un programa, una plataforma aparte, lo colocan allí, lo pegan, o si lo hicieron en un programa diferente, como les digo, utilizaron un PowerPoint o de repente pues se dieron la tarea de diagramarlo en Photoshop o como ustedes quisieron desarrollar su brainstorming, pues también pueden colocarlo allí, hacen un enlace en Drive o si les da el archivo es menor o a 2 megas, entonces pues lo colocan aquí. La otra actividad que les menciono allí dentro de pues ya el tercer corte del diseño gráfico, pues ya es la realización del manual con fichas señaléticas, que tiene básicamente los mismos ítems referentes al brainstorming, pero por supuesto ya de manera más organizada, más diseñada, ¿ok? Entonces, ya voy a dejar esto hasta acá para el próximo webinar, explicar de manera detallada lo que es la tercera actividad, que es ya el desarrollo o el diseño del manual. No sé si tienes alguna pregunta. Okay. Jesús, que te conectaste ya prácticamente como para la mitad de lo que yo estaba diciendo, pero de todas maneras les digo que este webinar va a estar colocado en la plataforma pronto. Les decía al principio que bueno, que ya finalicé con las calificaciones del segundo corte, pueden ir revisando y ya hoy o mañana hago entrega formal en cuanto a lo que sería los departamentos de control de estudio y cada extensión. ¿Ok? Entonces, si no tienes comentarios hasta ahora, pues vamos para finalizar el webinar. Y bueno, también quería recordar que me conecto al Telegram hasta el sábado, entonces pueden ir formulando sus preguntas, las pueden dejar allí en las vacaciones colectivas si surge alguna inquietud y regreso y las contesto para el 11 de enero, ¿ok? Entonces, Jesús, gusto saludarte, gracias por estar. Quiero desearles también aprovechar que pasen felices fiestas, ¿ok? Y bueno, me despido si no hay alguna inquietud por allí. Entonces, muchas gracias.